Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde usted podrá escuchar sobre diferentes temas de salud mental. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy voy a tener el gusto de conversar con ustedes acerca de un tema que está muy relacionado con el comportamiento de los niños y adolescentes. Y hay una preocupación porque pronto ellos irán de vacaciones. Y entonces, ¿cómo hacer para manejar este comportamiento que a veces nos hace una situación de preocupación dentro del hogar? Para poder hablar sobre eso tenemos a nuestra especialista, la doctora Vivian Landázuri, quien es psicoterapeuta de niños y adolescentes y a quien ya le damos la bienvenida. Hola Vivian, ¿cómo te encuentras? Qué gusto tenerte en el programa. Hola Dani, es un gusto la invitación y estar acá en el programa el día de hoy. Hablar sobre niños y adolescentes es un campo muy amplio, ¿no? Pero especialmente nos llama la atención porque esto va a repercutir en su salud mental cuando observamos que los niños comienzan a tener problemas de conducta. ¿A qué llamamos problemas de conducta? Bueno, los problemas de conducta son todas actitudes, acciones disruptivas que tienen los niños y adolescentes que se afectan a sí mismos y afectan también en su entorno escolar, en su entorno familiar, y no les permiten un desarrollo integral y la salud mental que todos buscamos, ¿no? Es decir, que estos problemas repercuten tanto en el contexto académico como en el hogar y que de pronto no se involucran solamente los niños, sino también los padres, ¿no? Así es, en la escuela. Generalmente, Dani, el 60% de niños que acuden a consulta son derivados por las escuelas, los padres o los médicos también, por presentar ciertas dificultades a nivel conductual. ¿No? Un niño de pronto que es tranquilo, que no manifiesta dificultades, no es derivado. Sin embargo, un niño que tiene conflictos con sus compañeros, conductas disruptivas, que no gestiona bien sus emociones, ¿no? Y que genera pues esto lo que le llaman los padres la desobediencia y no sigue indicaciones, ¿no? Generalmente es derivado porque es difícil, ¿no? La convivencia. Así es. Entonces nos lleva a un plano de poder diferenciar cuando un comportamiento podemos asumirlo como algo conductual por circunstancias que está ocurriendo y aquel que ya nos deberíamos tener en cuenta como problema conductual, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque definitivamente los niños están desarrollando y tienen que aprender y no siempre pues siguen las indicaciones, están aprendiendo a planificar sus actividades escolares, a hacer las cosas de casa, no siempre siguen las indicaciones a la primera, ¿no? Están aprendiendo a regular sus emociones y eso es un desarrollo normal. En la adolescencia, por ejemplo, también es un desarrollo esperado que el niño, pues el adolescente se oponga a ciertas normas de casa y es algo esperado en el adolescente, ¿no? Es parte de la formación de su identidad, de querer asumir sus propios riesgos. Pero existen ciertas conductas que sí tenemos que observar. Generalmente están relacionadas a ciertos diagnósticos. Por ejemplo, un trastorno oposicionista desafiante, ¿no? O un trastorno por déficit de atención, ¿no? Que ambos tienen justamente estas dificultades a nivel conductual. De pronto, si especificamos estos dos trastornos como para que exista esta identificación de parte de los padres, ¿no? Sí, es importante que el padre sepa de alguna manera este tipo de, esta diferencia, primero para que no se alarme y también si se alarma, pueda acudir a un centro de salud y pueda atenderlo con profesionales. Entonces, cuando hablamos de un trastorno oposicionista desafiante, generalmente tienen tres características importantes. El niño suele estar irritado, todo le molesta, todo le incomoda, le fastidia, está agestado. Asimismo, también suele tener conductas oposicionistas a la autoridad, por ejemplo. Negarse. Así es, el papá le dice, arregla tu mochila y él se opone y hace lo contrario, se opone a la maestra, culpa a los demás por las cosas que ocurren y tiene conductas ciertamente vengativas, ¿no? Como esta suerte
de venganza por algo que le hayan dicho. Entonces, esto sí tiene que ser tratado definitivamente en un espacio con los especialistas, los profesionales Entonces, de la estamos salud. hablando de la irritabilidad, la negación y esta actitud hacia la venganza. Así es, ¿Mm? así es, así es. Es como oponerse a cualquier norma, ya sea escolar, en casa, ¿no? Y esto sí tiene que ser definitivamente atendido. Ok. Y en el caso del déficit de atención que mencionabas, Sí, el déficit de atención suele tener mucha comorbilidad con el trastorno posicionista desafiante. ¿Qué significa comorbilidad? Significa que van juntos, Así van es. asociados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un niño que tiene un déficit de atención? Generalmente las características, además de la baja atención, es esta impulsividad que puede tener o esta, ¿no?, sobreactividad que tiene el niño. No siempre tienen las tres cosas, un niño con déficit de atención no siempre tiene las tres, pero son las tres características principales. Pero acá, ¿no?, debajo de estas tres características que todos conocemos, hay algo que se llama las funciones ejecutivas. Una de estas funciones ejecutivas es la inhibición conductual, es decir, la capacidad que tiene el niño de regularse, de calmarse, de regular sus emociones. Entonces, en el déficit de atención, las emociones son muy intensas, se frustra mucho y esto no se asocia a estas dificultades conductuales, ¿no? Entonces, en la escuela lo podemos ver, el niño que siempre está moviéndose, que levanta la mano, participa, no piensa sus en otras respuestas. palabras, no tiene ese control para esta intensidad, ¿no?, de la emoción que aparece, ¿no? Exacto, ¿no? Es una característica muy, muy clara de los niños que tienen déficit de atención y esto genera dificultades en la escuela. Generalmente les mandan las anotaciones a las mamás, a los papás, ¿no?, del comportamiento inadecuado. Hay un agotamiento también en casa porque las indicaciones hay que repetirlas constantemente y las normas que están establecidas en la casa no se cumplen como esperan los padres. Hace un momentito comentabas de que tiene que ver con el proceso de desarrollo. Dado esto, que hay ciertas conductas que como parte de su desarrollo se puede decir son formas de comportamiento. Pero cuando aparecen ciertas conductas que ya están fuera, digamos, de la edad que se debería esperar, comenzamos a alertarnos, ¿no? Entonces, hablando de las alertas, cuando un padre comienza a tener en cuenta, debe tener en cuenta esas alertas. Bueno, para mí lo primero es cuando los padres se sienten agotados, ¿no? El padre que se siente agotado, que ha intentado todo, que no puede, que se empieza a desvincular también de su hijo. Y yo he tenido padres, por ejemplo, que dicen, prefiero no llegar a casa, organizo actividades o lo dejo y me voy solo porque realmente es muy, muy agotador, ¿no? Entonces ese es un indicador que sí requerimos. La evitación de compartir. Sí, la ¿no? evitación, la dificultad también para integrarse en su grupo social, ¿no?, con sus pares, no puede relacionarse, siempre terminan separando, no lo invitan, no necesariamente hace este juego sano que tiene el niño con otros compañeros, ¿no? Y, bueno, y claramente la escuela, ¿no? La escuela manifiesta, expresa, ¿no?, dificultades para que el niño pueda seguir las indicaciones propias del aula, las normas de convivencia y, bueno, obviamente hay un retraso a nivel académico. No siempre se da todo, eso también tienen que saber los papás. No es que tengo que tener todo, ¿no? Muchas veces al inicio las conductas, las dificultades se dan sobre todo en un espacio, a veces se da solamente en la escuela. O se controlan en un determinado ambiente. Sí, generalmente tú tienes que medir escuela y casa, ¿no? A veces cuando el niño empieza su escolaridad, empieza el preescolar, las maestras empiezan a alertar, ¿no? Pero los papás se dicen, pero si en casa todo funciona muy bien, todo está muy bien, yo no observo nada de esto, ¿no? ¿No? O en otras ocasiones se observa en casa, ¿no? El niño es irritable y desde bebés
llora todo el tiempo, no pueden dormir, tienen dificultades para conciliar, siempre es difícil, ¿no?, atenderlo, Claro, ¿no? o sea, pasan de ser un niño con temperamento difícil a un niño mayor, pero con dificultades para controlar su conducta. Así es, así es. Generalmente los padres, sobre todo con los niños que tienen trastorno por déficit de atención, reportan que siempre han sido niños difíciles, difíciles para dormir, para conciliar el sueño, difíciles para comer, porque también los niños que tienen déficit de atención muchas veces tienen dificultades sensoriales, entonces les molestan mucho los ruidos, no todos, ¿no? Claro, Pero dependiendo también cómo. hay una comorbilidad con temas sensoriales, entonces les molestan los ruidos, las etiquetas, se fastidian frente a las luces. Ahora para fiestas, por ejemplo, se sienten muy irritados. En los preescolares hay muchos estímulos también en los niños. Entonces todos esos estímulos visuales, auditivos, también afectan y alteran el tema conductual. Pero estamos considerando en estos casos que están identificados como estos trastornos. Así es. Pero ¿qué pasa cuando no son propiamente condiciones, ¿no?, de estas mencionadas, sino más bien hay este comportamiento de dificultad para manejar, ¿no? Hoy nos acercamos a las vacaciones, ¿no? Y de pronto los padres seguramente que ya están preocupados, ¿no? Ya están pensando, sale de vacaciones, ¿qué hago? Y esto que señalas de que a veces evitan la interacción, prefieren que esté en otro contexto, ¿no?, crea un deslinde entre el padre y los hijos, ¿no? Sí, y el vínculo afectivo padres e hijos es fundamental para el desarrollo socioemocional de los niños, para el bienestar, ¿no? Cuando ya el papá ya está sintiendo hasta cierto rechazo, ¿no?, crítica, y solamente ve lo negativo, ya ahí tenemos que atender, observarnos nosotros como padres lo que nos está pasando. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Por ello me atrevería a preguntarte, ¿y qué hacer frente a ello? Estamos en una situación que necesitamos tener una orientación, ¿no? Así es. Y lo que acabas de mencionar también, qué hacer es, hay que entender que cuando los niños pasan ahora las vacaciones escolares, cambian todos los horarios, ¿no? Y eso, independiente, hemos hablado de los niños que pueden tener un diagnóstico, los niños que no tienen diagnóstico, los niños, ¿no?, que están teniendo un desarrollo esperado, el cambio de horarios, de normas, de rutinas, sobre todo, hace que los niños también tengan mayores dificultades para regular su conducta, para adecuarse y adaptarse, ¿no? Hay niños que inmediatamente se adaptan a una nueva rutina, otros niños requieren mayor tiempo de adaptación, o a veces en las familias realmente no organizamos y no planificamos cómo va a ser las actividades. Los niños necesitan rutinas, necesitan estructuras, necesitan normas, y eso es el primer punto que tenemos que trabajar en casa. O sea, lo primero es considerar que ese traslado del contexto organizado del colegio al traslado de la casa también implica una planificación. Así es, así es. Muchas de las dificultades conductuales tienen que ver por nuestro contexto, por cómo hemos armado. Hay que recordar que los niños no nacen sabiendo cosas, ¿no? Los niños los estamos preparando, los estamos ayudando, los estamos preparando para la vida, ¿no? Y un momento de vacaciones escolares es cambio de actividad, no es no hacer nada o llenarlo con 1000 cosas tampoco. Claro, entonces, ¿no?, eso sería, digamos, una segunda situación, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no?, en casa? ¿Qué pueden hacer los padres para buscar el bienestar de este niño? Así es. Entonces, tenemos niños que salen, ¿no?, que salen a sus vacaciones, ¿no?, y como he mencionado, ¿no?, ya las rutinas, los hábitos, organizar de una manera, ¿no?, en la cual también el niño tenga este espacio libre, ¿no?, para que se aburra, para que aprenda a regular el aburrimiento, para que cree, para que construya, ¿no?, las actividades propias, que hay que tratar siempre de relacionarlas con algo que desarrolle pues la parte mental, algo de estudio, algo que desarrolle la parte pues afectiva, ¿no?,
que trabaje pues ayudando en casa, preocupándose, ¿no? Con el hermanito, haciendo actividades. Que forme parte de las actividades del hogar en todo caso. Exactamente. Y también que tenga responsabilidades. El niño tiene que tener responsabilidades acorde a su edad, ¿no? Y bueno, las actividades propias recreativas, ya sean deportivas, artísticas, que el padre pueda organizar en la medida de sus posibilidades. Pero el niño tiene que tener una organización. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Disminuimos estas dificultades conductuales y le damos pues al niño una solidez importante para un desarrollo integral. Que tenga tarea, pero tareas que les guste. Sí, y también tareas que no les guste, ¿ah? Porque a veces no debemos de tampoco crear estos espacios, ¿no? Y ahí vienen los problemas conductuales. Los niños actualmente tienen muchas dificultades para tolerar la frustración. ¿Por qué? Porque a veces como padres, ¿no? Ahora las familias cada vez son más pequeñas, entonces los padres quieren dar lo mejor y que todo sea una experiencia agradable para los niños. Entonces les cuesta a veces, ¿no? regular sus emociones cuando se frustran, cuando no tienen lo que obtienen. Claro, y la pregunta sería, ¿y cuándo experimentan a enfrentarse a la frustración? ¿Cuál es su experiencia de tolerancia a la frustración? Así es, y ahí es cuando vienen los problemas conductuales, porque como no tolera, que de repente tiene que levantarse a determinada hora, ayudarlo a ordenar su habitación, que es una habilidad básica que tenemos que desarrollar en nuestros niños, ¿no? Aprender a organizarse, a ordenar, porque eso le va a dar mucha seguridad y mucha confianza. Claro. Hay que enseñarle eso. Entonces, esto de repente puede generar una situación desagradable, frustración, que tenga horas de bañarse, de ordenar sus juguetes. Y ahí es cuando justamente el niño se frustra, se desregula, se incomoda, es donde estamos enseñándole, ¿no? Cómo regular sus emociones, cómo manejar su frustración. Justamente ahí tenemos el eje, ¿no? El autocontrol emocional. Si bien es cierto, todas estas conductas o sugerencias que podría hacer el niño, también el adolescente, ayudan a tener un buen control, una buena regulación conductual. ¿Cuáles serían las estrategias más directas de pronto de la regulación propiamente emocional, desde el control de las emociones que les lleve a mitigar esta situación y afrontar una situación para tener un desempeño conductual mejor, ¿no? Claro, y fortalecer a los niños, ¿no? Yo creo que la tarea de los padres y madres es justamente, ¿no? fortalecer a estos niños y adolescentes para la vida, porque lo vamos a necesitar siempre. Mira, yo siempre trabajo en 3 momentos, ¿ya? Antes, durante y después, ¿ya? Esto les ayuda muchísimo. Antes es todo lo que hacemos previamente, ¿no? Para poder usar los recursos y las estrategias. El antes tiene que ver como, por ejemplo, conocer las características del niño, las características del padre también, qué le incomoda, qué no le incomoda, saber cuáles son los valores familiares, cuáles son las rutinas, los hábitos, las normas, qué situaciones desregulan al niño. Por ejemplo, yo lo saco, pues, no sé, a que me acompañe al supermercado a hacer las compras cuando el niño no ha dormido bien. La edad del niño, no es lo mismo trabajar con niños y adolescentes, ¿no? Es diferente. Entonces, yo conozco mi familia, conozco a mis hijos, me conozco a mí y preparo también a los niños qué se espera de ellos. Yo tengo que saber. Entonces, todo eso es antes, ¿ya? Durante, vamos a poner el momento de la desregulación. El niño se frustra, se incomoda, se fastidia, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos como padres? ¿No? Ahí es cuando muchos papás me dicen, Vivian, no, ¿sabes qué? Realmente he probado todo y no me hace caso, ¿no? Entonces, lo primero durante es que el padre tiene que regularse, respirar hondo, calmarse para poder actuar. Cuando un niño está frustrado, desregulado, lo que tenemos que hacer es acompañarlo emocionalmente para que él solo tenga la responsabilidad, porque es responsabilidad del niño, de bajar,
¿no? Controlar. Exacto, la intensidad emocional. Hay niños que la intensidad emocional es muy alta y demoran mucho en regresar, ¿no? al estado más tranquilo. Entonces tenemos que, por eso es antes lo conocemos, ¿ya? Entonces el niño que es muy intenso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarlo a que respire, mencionarle que confiamos en él, cambiarle el foco de atención. A veces en algunos más chiquititos los podemos distraer, en otros podemos simplemente decirle estamos acá, estoy contigo. Podemos trabajar una cajita de la calma, algunas pelotitas antiestrés de repente. Entonces, ahí está un papel importante, ¿no? Entre el que percibe la molestia del niño y el padre, ¿no? Entonces, niño molesto, no padre molesto. Exactamente, ¿no? Porque cuando nosotros estamos molestos, de repente pues levantamos la voz, tenemos un lenguaje no verbal que hace que el niño se active más y realmente lo que necesitamos es que el niño aprenda a regularse y que tome conciencia y responsabilidad de sus actos. Desde niñitos, si lo vamos haciendo, vamos a tener adolescentes también más seguros que van a poder controlar mejor sus impulsos. ¿Y después mencionabas? Y luego que hemos hecho todo eso, después es que recién vienen las consecuencias, Dani. Las consecuencias propias de los actos. Si yo he lanzado algo de manera pues inapropiada, tengo que barrer, tengo que de repente pues reparar con mi hermano porque no he tenido pues una conducta adecuada, reparar de repente con mi maestra. El reconocimiento de su conducta. Así es. Ahí, la responsabilidad de ella, ¿no? Exacto, Dani. El reconocimiento, la responsabilidad, el que sean pues las consecuencias, ¿no? A mí me gusta hablar de consecuencia, no de castigo, ¿no? Porque la consecuencia es lo que nosotros también nos permite aprender. Los niños se van a desregular, ¿no? Tenemos que entender que estas cosas van a ocurrir, ¿para qué? Para enseñarles, para fortalecer, para poder avanzar. Entonces, eso se hace después. Cuando hay dificultades, Dani, con los papás, es que quieren que las consecuencias se hagan durante la crisis. Claro. Por eso son las dificultades. Qué importante esta situación, ¿no? Porque no se puede pedir una remediación en el momento que la persona no tiene el control de su emoción, ¿no? Entonces, eso es muy valioso, creo, como fortaleza para que los padres lo tengan en cuenta. Así es. Un poco finalizando a modo de conclusión, te voy a pedir, hemos visto, y lo has dicho, niños con control emocional, adolescentes con mejor posibilidad de controlarse, ¿no? De regularse, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a los adolescentes donde ya no está acompañado de los padres, sino que ya ellos están comenzando a tener su propia autonomía, a poder controlar, ¿no? Su conducta? ¿Qué recomendaciones finalmente darías en relación a los adolescentes? Bueno, yo siempre, una recomendación que siempre doy y siempre funciona es: hay que amar incondicionalmente a los niños y respetar a los niños, a las niñas y adolescentes como son, ¿no? Entendiendo que están creciendo, que están aprendiendo, que se van a equivocar, ¿no? Y de ese amor incondicional, ¿no? Van a surgir muchas estrategias que podamos nosotros hacer, pero la base está de la aceptación, de entender que es un proceso, para mí es fundamental. Para los profesores, los docentes, y bueno, y por qué no, también para los padres, ¿no? También hay 3 tipos de recursos que pueden hacer. A mí me gusta hablar así porque creo que nos entendemos, ¿no? Primero, ¿no? El primer recurso son recursos conductuales. Los recursos conductuales son cosas que podemos hacer en casa. Ya lo hemos dicho, lo hemos repetido. Normas, hábitos, hacer un sistema de puntos, refuerzos, ayudarlos a hacer su respiración, ejercicios de mindfulness, ¿no? Todo, actividades físicas, todo lo que tenga que ver con movimiento es lo conductual, ¿no? Todo eso ayuda a regular mucho la conducta de los niños. Lo otro tiene que ver con la parte emocional afectiva, ¿no? Poder que el niño pueda expresarse con libertad,
¿no? Sus emociones, lo que siente, y no solo regular emociones que de repente generan desagrado, como el enojo, el miedo, sino también tener presente las emociones que generan agrado, el amor, la alegría, la ternura, el orgullo, la admiración. Eso es bien importante y tiene que estar presente en el hogar y también en la escuela. No todo es no irnos, ¿no? Entonces ahí vamos trabajando estos recursos de reconocimiento. Y finalmente ya los recursos que tienen que ver más a nivel cognitivo, y estos ayudan muchísimo, que son aquellos mensajes que como padres nosotros vamos a transmitir a nuestros hijos, y en la escuela también se transmiten, ¿no? Por ejemplo, no todo sale como yo quiero, puedo seguir intentando, eres una persona valiosa, ¿no? Y estos mensajes los niños, sobre todo cuando son niños, van interiorizando. Ya cuando son adolescentes, ellos mismos construyen sus propios esquemas mentales que los ayudan para enfrentar a la vida. Entonces, bueno, el mensaje a modo de conclusión es un poco largo, pero si lo que vuelvo a repetir, empecemos con vínculos afectivos sólidos importantes. Muchísimas gracias, Vivian. Ha sido un gusto realmente poder conversar sobre ese tema tan importante. Muchas gracias. No, gracias a ti, Dani, y gracias a la universidad por estar siempre presente para la comunidad. Hemos tenido la oportunidad de poder conversar con Vivian Landázuri, quien desde su perspectiva para afrontar las dificultades conductuales, tanto en niños y adolescentes, nos dice qué importante es la regulación emocional. Muchísimas gracias. Continúenos viendo por nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.